Bienvenidos de nuevo a este su programa de Ruina a Restauración. Somos los pastores Michael Rocío González. Gracias por sintonizar, y gracias por compartir este video con sus amigos, sus seres queridos, su congregación. Estamos muy agradecidos con ustedes por sus comentarios, sus opiniones, pero sobre todo su amistad. Saludos a todos aquellos que nos ven, que nos mandan mensajes, que nos dan de su amor, que nos apoyan, que oran por nosotros. Gloria a Dios y Dios los bendiga hoy y para siempre. Amén. Bueno, estamos tocando el tema de los 7 espíritus de Dios, el Minora y la vida en el espíritu. Amén. ¿Y qué te parece, Jani, el tema? Está hermoso. Estamos con la segunda parte. Hemos estado hablando acerca de los 7 espíritus. Yo me he quedado fascinada con esto porque es importante que nosotros sepamos esta información es hermosa, de dónde viene el espíritu del Señor, de sabiduría, el espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Dios. Así es. Qué hermoso. Y nos quedamos por último con la manifestación. Son 7 manifestaciones, son 7 espíritus, ¿sí? 7 manifestaciones, y el séptimo era el espíritu de temor a Jehová o a Yahweh, que viene siendo la reverencia, el respeto, el honor a Dios, y no tan solo a Dios, hermanos, sino a las cosas de Dios, a la obra de Dios, a la gente de Dios, a su pueblo, sus hermanos, sus hermanas, porque es importante. Somos hechos en la imagen de Dios y debemos de respetarnos tal como es. Somos imagen de Dios, ¿sí? Pero, Pastor Michael, ¿cuál es la conexión entre el Espíritu Santo y el Minora? Para allá vamos. Así es. Yo también estoy esperando lo mismo. Que no le he compartido mucho a mi esposa, le compartí un poco, pero no todo. Bueno, hablando de la conexión del Espíritu Santo y el Minora. Hay muchos tipos de minoras, algunos no son minoras, pero le decimos minoras. El menora es esto de aquí, hermanos. Es un candelabro, ¿verdad? Sí, candelabro. Pero es de 7 piezas. 7 piezas, ¿verdad? 7 brazos, se dicen, ¿right? Y la de aquí y la de parte del medio vienen siendo una sola pieza, ¿sí? Cuando es hecho de la manera auténtica, ¿sí? Este es un minora, y lo voy a dejar aquí porque lo voy a utilizar para hacer referencia en un momento. Sabemos que existen varios símbolos del Espíritu Santo, o sea, cosas que simbolizan de una manera simbólica, que simbolizan o simbólicamente se refieren al Espíritu Santo, ¿sí? Y uno de ellos, por ejemplo, son el aliento, el aire o el viento. El idioma original de la Biblia, el lenguaje hebreo, por supuesto, la palabra espíritu también significa aliento. Y Dios sopló de su aliento en el hombre, y el hombre fue un ser viviente, porque sopló Dios de su aliento, de su ruach, de su Espíritu Santo sobre él. También hay el símbolo de la paloma, y la paloma es muy evidente porque cuando Jesús entró en el río Jordán para ser bautizado por el Bautista, por Juan el Bautista, la palabra dice que cuando salió del agua el Señor Jesús, se postró sobre él, se puso sobre él, sobre su cabeza, el Espíritu Santo en forma de paloma. Muchas veces cuando queremos dar un símbolo, ofrecer un símbolo del Espíritu Santo, dibujamos o ponemos una paloma, ¿sí? Y es buen símbolo. También hay el símbolo del aceite. En el Nuevo Testamento se refiere
constantemente a la unción del Espíritu Santo por medio de la unción del aceite, ¿sí? Algo muy común que hasta hoy día se sigue usando y amén, gloria a Dios, así debe de ser. También, otro símbolo del Espíritu Santo que se usaba con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, en los primeros libros de Moisés y todo el Antiguo Testamento, el Torah, era el fuego, ¿sí? Dios muchas veces respondía con fuego, ¿sí? Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo, y descendía el fuego ¿de quién? Del Señor. No nomás era un fuego, era el fuego del Señor. La gigantesca menorá que estaba encendida en el tabernáculo, en el monte Sinaí, en el tabernáculo del Sinaí, era simbólico, ¿sí? Pero ese fuego nunca dejaba de apagarse porque era el Espíritu de Dios mismo, ¿sí? Wow. So, mucha gente dice, wow, yo no sabía eso. También el Espíritu Santo simbólicamente se puede decir que es el agua viva, el agua viviente. Jesús hizo mucha referencia a eso. Yo soy, ¿qué? Yo soy el agua viva. Sí. So, el que beba de mí nunca más tendrá sed. So, el agua viviente, el agua viva es también simbólico del Espíritu Santo. Luego hay palabras como el sello del Espíritu Santo. Fue sellado por el Espíritu Santo. So, el sello también es un símbolo del Espíritu Santo. Pero, aunque todos estos, hermanos, son símbolos que ofrecen una buena imagen del Espíritu Santo, el símbolo que mejor describe al Espíritu de Dios es indudablemente el menorá. Sí, el menorá es el que mejor describe al Espíritu de Dios. Este candelabro, según le ordenó Dios a Moisés en Éxodo 25 del 31 al 40, creo que sí es 25 del 31 al 40, Dios, el Dios de Israel, le encomendó a Moisés a construir el menorá. ¿Pero por qué el menorá, Pastor Michael? Bueno, porque el menorá es el que mejor describe o simboliza, de una manera simbólica, no sé si estoy repitiéndome mucho, el Espíritu de Dios, ¿sí? El profeta Zacarías, en el capítulo 4, de versículos 1 al 14, en la Biblia hebrea, porque puede ser un poquito diferente en la Biblia de la Reina Valera, pero en la Biblia original, la Biblia hebrea, una que está aquí arriba, esta de aquí arriba, el Torah, describe el profeta Zacarías en el capítulo 4, versículos 1 al 14, cómo fue hecho el menorá. Y no tenemos tiempo de entrar en todo eso, pero el menorá se hizo de oro puro y macizo. No había excepciones. No se podía hacer un menorá que no fue hecho, construido de oro puro y, no nomás puro, sino macizo. Y esta purificación y macidez, era lo macizo que era, se llevaba a cabo por medio de extensa purificación del oro por medio del fuego. Y era un proceso de ¿cuántas veces, Ani? 7 veces. 7 veces, o sea, 7 veces se encendía, se purificaba, se pasaba el oro por el fuego, ¿sí? O sea, lo derretían el oro, se hacía espeso como el agua, y luego se hacía duro y lo volvían otra vez a encender, otra vez lo derretían, se volvía a hacer duro, otra vez lo encendían, lo derretían, y así eran 7 veces hasta que toda imperfección, la más pequeñita, microscópica perfección, ya no existía. Porque el fuego
el calor vea quemado todo estrago y toda imperfección. Amén. Y mira qué hermoso simbólico es esto, porque estás hablando del número 7 y repites el número 7 y vuelves a repetir el número 7, los 7 espíritus de Dios, los 7 símbolos del Espíritu Santo. Ahora los 7, las 7 veces que se pasa a fuego el oro para ser purificado. Qué increíble. Así es. Dios nunca se equivoca, Él es un Dios de perfección. Y hay otros, no sé si vio uno por ahí, otro, a ver, pásame esa cajita que está ahí. Sí, claro, ese es el de 9 piezas. Sí, este es el de 9 piezas. ¿Y por qué de 9 piezas? Porque este se llama Hanukkah, como el día festivo, Hanukkah, ¿ok? Y vean que tiene 9 piezas. Esto, el símbolo de eso es otro, y tiene otra aplicación, esta de aquí, ¿ok? Algún día vamos a hablar de esto, me encantaría hablar de esto también. Pero el menorá era este de aquí, que eran 3 y 3 y una en medio, ¿sí? Según lo describe el profeta Zacarías. Según el profeta, este menorá representa a los 7, escuchen esto, a los 7 ojos de Yahweh, de Jehová, que de hecho recorren toda la tierra, según lo dice la palabra de Dios. Y el tallo, o sea, ¿cómo le dicen? La base, el tallo, esta parte de aquí, representa y representaba, y siempre lo va a representar, el tallo siempre representa a Espíritu de Dios mismo, de aquí en medio, ¿sí? Estas son las manifestaciones, 3 en cada lado, ¿sí? Las acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? Las manifestaciones, cada candela, cada bracito, cada rama significa una manifestación del Espíritu Santo, pero el tallo, la base, es esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí, hermanos, se hacía de una sola pieza. Toda esta parte de aquí. Y esto es muy simbólico, porque si era hecho de otra manera, no iba a ser específicamente como Dios lo ordenó a Moisés que lo hicieran, ¿ok? En primer lugar. En segundo lugar, como es simbólico de las manifestaciones de los 7 espíritus de Dios, es importante que Dios siempre esté en medio, que esté en el centro de todo. Y es muy interesante, hermanos, porque este menorá se hace así y luego se hizo así. Y es también simbólico, ¿qué creen? ¿De qué creen? De la cruz. De la cruz. Pero como, hermano, dice, algún día voy a hacer otro estudio específicamente que tenga que ver la cruz dentro del menorá. Amén. Así es que no se lo pierdan, no se lo porque pierdan. va a ser demasiados estudios. Ese es bien largo, ¿ok? Pues voy a tener 2 horas. Antes de que sigamos, voy a hacer algo muy rápido. Sí. Este es el Espíritu de Dios. Sí. Y después de aquí empiezas a tu mano derecha. Este es el espíritu de enseñanza. Este es el espíritu de sabiduría. Sí. Este es el espíritu de inteligencia. Sí. Y luego te vas de este lado. Y luego el espíritu de consejo, el espíritu de poder y el espíritu de conocimiento. Y así es como se hace el menorá. Se va así y luego se va así. Exacto. Porque tienen que apuntar para arriba. Tienen que apuntar para arriba, ¿sí? Muy bien, Karen, gracias por eso. Entonces, estamos viendo, hermanos, que el menorá, que era un proceso de purificación para llevar a cabo y hacer un menorá eficaz, bueno, un menorá que tuviera que resemblara bien simbólicamente, no tan solo al Espíritu de Dios y todo, sino a todo el pueblo judío. Era muy importante que siguieran bien las instrucciones al pie de la letra. Les comenté que el tallo, o sea, el talón, la base del menorá, simboliza al Espíritu del Señor, al Espíritu de Dios, personalmente, eso de aquí. Y los 6 brazos, ok, 3 en cada lado,
como mi esposa los acaba de mencionar, representan a los espíritus del Señor, como lo sigo repitiendo una y otra vez. Las manifestaciones, gracias, del Espíritu Santo de Dios. Pero hermano Michael, si es así, ¿por qué seguimos teniendo los creyentes tanto problema con la carne? ¿Por qué si Dios nos ha dado de sus manifestaciones, de sus 7 espíritus, de su Espíritu Santo, por qué seguimos teniendo tanto problema con la carne? ¿Por qué? ¿Quieren que le digan por qué? Sí, dinos por qué. Porque no tenemos la mente de Cristo. No tenemos la mente de Cristo. Mucha gente va a decir, porque no tiene el Espíritu Santo. Sí, pero en orden de tener el Espíritu Santo que caiga sobre de uno, o sea, que posee uno en el Espíritu, en el alma, tiene que uno tener la mente de Cristo. Y aquí voy a hacer una aclaración. Hay el hecho de tener el Espíritu Santo sobre de uno. Y el Espíritu Santo se manifiesta sobre uno cuando uno predica, cuando uno está orando, cuando uno está dirigiendo algo, cuando Dios te da una asignación, una tarea, y el Espíritu de Dios obra sobre de ti, por tus manos, por tu boca, obra sobre de ti. Pero es otra cosa tener el Espíritu Santo dentro de ti. Y para llevar eso a cabo, esto requiere tener la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué increíble. Increíble. Hebreos 4:12, inclusive, ¿por qué nos vamos ahí a Hebreos 4:12? Porque es muy importante que veamos bien el contexto de la palabra. Amén, hermanos. Amén, So, amén. Hebreos 4:12, cuando lo encuentren, digan amén. Amén. Y ojalá que me ganen, pero no me ganaron. 4. Ok. 4 ¿qué? ¿Y cómo sé yo que no me ganaron, right? No lo sabes. El 4:12 dice, 4:12, sí. porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, Wow. y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es. Cristo siempre sabía las intenciones del corazón del hombre. En muchas ocasiones vemos en los evangelios que dice, porque Él conocía el corazón y la mente de todo hombre. Wow, ok. So, en orden de estar poseído, se puede decir así, por el Espíritu Santo de Dios, Sí. tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos tantas batallas con la carne? ¿Por qué acabamos de predicar y luego vemos algo que no debemos de ver, decimos algo que no debemos decir, nos enojamos, pecamos, porque todavía no tenemos completamente la mente de Cristo? Y hermano, no se sientan, pues es que hermano, es un proceso. Es un proceso. Y no quiere decir que porque todavía no llegas a la madurez de tener la mente de Cristo, que Dios no va a obrar en ti. No todo pastor tiene todavía toda la mente de Cristo. Lo voy a volver a repetir. No todo pastor han llegado al nivel de madurez donde ya completamente tienen la mente de Cristo. Obtener la mente de Cristo, hermanos, es completamente, indudablemente y constantemente negarte a ti mismo. Y hay muy pocos de nosotros que nos negamos. Déjenme darles un ejemplo. Mi esposa me habla. Estaba haciendo tareas en el ministerio, haciendo mandados, y me habla por teléfono y me dice, Honey, ¿quieres un In-N-Out? Y yo le dije sí, sabiendo que si me comía el In-N-Out me puede adormecer un poquito,
posiblemente me puede hacer un poco de daño, pero mi carne me dijo, in and out, go for it, brother Michael. So le dije, yes, claro que sí, hija, le traigo el in and out con papitas y soda y toda la cosa. Wow, la mente de Cristo es algo que uno tiene que luchar, pelear para poder obtener. Amén, Jani. Así es, y es muy interesante este versículo que acabas tú de mencionar en el libro de Hebreos 4:12, porque acabo de contar algo increíble. Dice la palabra del Señor, vamos a volver a leer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Y fíjate bien esto. Y penetra hasta partir el alma, o sea, que te parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. 4 cosas. Wow. O sea, entra. Y como dices, es que aún siendo pastor, fallas. Porque nuestra etiqueta pastoral, como decimos muchos, no nos libra del pecado y el fallo. O de la tentación. Y la tentación. Mi esposa esta mañana se comió un in-n-out, acaba de decirlo, lo tentó el diablo. Y no me arrepiento. O lo tentó la carne, una de dos, pero era algo que yo también, cuando yo le dije, ¿quieres un in-n-out? Yo misma dije, no creo que me vaya a decir que sí, porque ambos sabemos que no está bien. Mas, sin embargo, yo le ofrecí la tentación, o sea, yo estuve en el lugar de Eva y le dije, ¿quieres una hamburguesa? Y él dijo, sí. Se oye bonito, huele bonito, me la como. Y me la comí. Y se la comió. Y aquí estoy. Y al rato voy a sufrir. Y aquí está. Oren por mí. Y estábamos esta mañana en el Edén y nos sacaron. Vete. Nos sacaron por causa de la hamburguesa. Okay. Es lo mismo que pasó. Vamos a regresar al punto y los 7 espíritus de Dios, el Minora y la vida en el espíritu. Hermanos, cuando uno se enseña a desarrollar la mente de Cristo, uno va a tener ya un mayor enfoque, va a comprender bien ya las cosas de Dios, y va a perder el deseo de autopreservación, y va a trascender a su propósito original. En otras palabras, cuando ya comenzamos a tener la mente de Cristo, lo que para nosotros antes era tan importante, que para nosotros era tan necesario, que para nosotros, ay Dios mío, no podemos vivir sin eso, o no, ¿cómo que no? Yo soy músico y yo me voy, y yo hasta la fe, y me van a enterrar músico, y yo, ¿saben qué, hermano? Le voy a decir una cosa. Cuando uno comienza a desarrollar la mente de Cristo, lo que antes carnalmente le llamaba mucho la atención, comienza a perder ya el sentido, el amor, la pasión, el deseo de seguir operando en esa área. No sé quién me está entendiendo, pero cuando uno comienza a desarrollar la mente de Cristo, va a perder y comienza a perder el deseo de la autopreservación y trasciende a su propósito original, que es de servir al Espíritu Santo de Dios. La mente de Cristo, hermanos, la mente de Cristo Jesús se levanta por encima de esta vida y de las ambiciones, y le voy a decir, miserables de este mundo. El rey Salomón dijo algo muy, muy cierto. Vanidad, vanidad. Todo es vanidad. Y hermanos, no quiero oírme como una persona negativa, pero si comparamos este mundo terrenal, este mundo de perdición, por más bonito que se vea la cosa, por más lindo que esté el carro, la casa, por más lindos que estén los hijos, los nietos, por más lindo que esté todo, aún tu esposo, tu esposa,
es vanidad de vanidades y todo tiene su final. Pero lo que nunca va a dejar de existir es la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, que es el Espíritu, jamás pasará. Cuando uno comienza a desarrollar la mente de Cristo, nuestra alma comienza a cambiar. ¿Qué digo? Cuando digo alma, quiere decir pensamientos, emociones, lo que pensamos, ¿sí? Es la alma. Comienza a cambiar eso, ¿sí? Por eso nos duele o nos trae convicción conocer una palabra de nosotros indebida. Cuando sale algo que no es correcto, cuando pensamos algo, cuando vemos algo que sabemos que es pecado, por eso nos llega la convicción. El otro día, sin querer, estaba haciendo el estudio y miré un video que decía, un niño en el YouTube, se le salió una mala palabra, como de 5 años, 7 años el niño, y se le salió una palabra, mala, una bad word, y la dijo, luego lo hizo así, hizo un gesto y empezó a llorar. Empezó a llorar el niño, y dije yo, wow, y a mí me habló el Espíritu Santo, así me habló, y me dijo, así debe de sentirse un creyente, cuando hace o dice o piensa algo malo. Por eso Cristo dijo, tenemos que ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. Y solamente podemos ser niños cuando todo esto que llevamos aquí comienza a transgredir, la mente se comienza a sujetar, comenzamos a traer todo pensamiento a los pies de la obediencia del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra alma, hermanos, amén, Hani. Nuestra alma debe poseer la mente de Cristo para poder controlar la actividad alrededor de nosotros, para poder controlar la actividad en nuestra propia mente, las emociones y la voluntad que Dios nos ha dado. Tenemos libre albedrío, se dice, ¿verdad? Tenemos el derecho de escoger. Pero si seguimos escogiendo lo que no nos conviene, vamos a ir a un destino sin Dios. Y al final vamos a estar mirando hacia atrás diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Por qué no llegué? Porque nunca decidiste adoptar la mente de Cristo. Solo nos preguntamos, ¿por qué luchamos tanto con la carne? Porque no tenemos la mente de Cristo. No hemos logrado ese nivel de operar como Cristo Jesús operó. Cuando Él estaba aquí en la tierra como hombre, en persona, Él le dijo a los discípulos, esto y mucho más van a hacer ustedes en mi nombre. Es decir, si uno está lleno del Espíritu Santo de Dios, uno debe de saber y tener la confianza que si tú impones manos en alguien, va a sanar. Eso es tener la mente de Cristo, porque no vas a dudar, porque ya tu mente fue saturada con la palabra de Dios. ¿Por qué hay profetas y profetizas y hombres y mujeres, pastores y siervos de Dios que tienen gran poder? No es por ellos, hermanos, no es porque sean tan súper tremendos ellos, es porque han aprendido la clave de la unción. La clave del Espíritu Santo es tener la mente de Cristo y sujetar todo pensamiento a la obediencia del Señor. Amén, Cani. Amén. Se nos ha agotado el tiempo, pero todavía no, mira, Cani, todavía no llegamos al final. ¿Qué les parece si hacemos la parte 3 en otro día? Porque... ¿Qué te parece si tomamos unos 10 minutos más? Acabo, la gente no le importa, sé que van a gozarse con esto y vamos a acabar. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, hermano, yo he luchado tanto para tener la mente de Cristo y nada
no puedo vencer yo a mis pensamientos, a la mente. Miren, hermanos, welcome to the club. Bienvenidos al club, ¿ok? Todos nosotros, todo ser humano, si es que eres ser humano, luchamos con nuestros pensamientos. Solo de que unos somos más honestos en decirlo. Otros no lo confesamos y no lo decimos. Y no le vamos a decir a fulano, sultano, porque ¿qué van a pensar de mí? No se ha engañado. Todo mundo lucha con la mente. Sea la persona más tremenda en el evangelio, el predicador más tremendo, el siervo, la sierva más tremenda, va a haber momentos donde vas a luchar con la carne. Lo va a ver. Cuando Cristo fue llevado por el Espíritu Santo, escuchen esto, al desierto por 40 días, ¿ustedes creen que no luchó con la carne él? Luchó con la carne. Y por eso el enemigo, en ese momento débil, lo atacó y le dijo y lo retó: si tú eres realmente el Hijo de Dios. El diablo sabía que Cristo Jesús, el Mesías, era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo estaba en el cielo antes y él sabía quién era el Hijo de Dios. Pero lo encontró débil y dijo: aquí me lo voy a comer. Y no solamente eso, antes de que Jesús fuera llevado por el Espíritu al desierto, él fue bautizado por Juan el Bautista. Y cuando fue bautizado, dice que se oyó del cielo una gran voz que dijo: este es mi hijo. So, ahí está, triple confirmación de que el Señor Jesús era efectivamente el Hijo de Dios. Y el diablo lo oyó, porque no modo que estuviera solo. No, porque el diablo estaba ahí. Creyendo que le había ganado al Hijo de Dios. Sí, y cuando lo lleva, cuando está caminando en el desierto, le dice: si tú eres el Hijo de Dios, que no había oído el diablo que era el Hijo de Dios. Claro que era el Hijo de Dios, pero lo quiso tocar y lo quiso hacer dudar, porque cuando el diablo quiere hacer algo que para provocarte, lo primero que hace es hacerte dudar quién eres tú en el Señor. Hacerte dudar. Y todo está aquí, hermanos. ¿Acaso Dios dijo? Esa es la estrategia más antigua, Jani. Así es. ¿Acaso Dios dijo? Dios no dijo eso. Dios no quiso dar a entender eso. Lo que Dios dijo, todo está en la mente. Hermano, la mente es una poderosa computadora que si es conectada con el Espíritu Santo, va a producir soluciones del reino de Dios. Vas a pensar en soluciones que vienen directamente del trono de Dios. Muchos de los inventos que fueron realizados por el hombre moderno ocurrieron después del gran derramamiento. Escuchen esto. Muchos de los inventos que ha realizado el hombre moderno han ocurrido y ocurrieron después del gran derramamiento del Espíritu Santo, que empezó a principios del siglo XX. Las visitaciones de Dios siempre traerán prosperidad para todos, y quiero aclarar, no estoy diciendo que el derramamiento ocurrió en el siglo XX, quiero decir que los inventos del hombre, la evolución de los inventos prácticos que comenzó el hombre a hacer, vinieron después del derramamiento del Espíritu, no antes del derramamiento. En Mateo 22:37, no tienen que abrir, pero apúntenlo, Mateo 22:37 nos da la clave. ¿Cómo es que podemos tener la mente de Cristo? Mateo 22:37 dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Es importante que aprendas a amar a Dios con tu mente. Yo les confieso, yo a veces le digo al Señor: Señor, ayúdame a amarte, ayúdame a entender cómo amarte, ayúdame a saber cómo amarte más, Señor.
porque yo sé que una de las luchas que yo tengo es porque no he aprendido completamente, y posiblemente usted ya aprendió completamente, ya no tiene ningún problema con la carne. Yo sí. Y yo le digo continuamente al Señor, ayúdame, Señor, por favor, a aprender y a saber cómo amarte. Amarte de una manera que va a producir el bien en mi propia vida y en la vida de mi esposa y los que giran alrededor de mí o de nuestro ministerio. La mente de Cristo se desarrolla por medio del amor de Dios. Si uno no sabe amar a Dios, uno no va a desarrollar la mente de Cristo. ¿Cómo vas a desarrollar la mente de Cristo si no lo amas? Tienes que amar a la persona para poder y querer estar con esa persona. Si no amas a la persona, no vas a querer estar con esa persona. Es muy práctico, fíjate lo que el Señor nos da. Y es que la persona que es la persona de Dios es real. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a amar lo que vemos, pero no estamos acostumbrados a amar lo que no vemos. Claro. Porque tú puedes amar a tu hijo que lo palpas, que lo ves, que lo viste nacer, que está ahí, que lo has visto crecer. Lo puedes amar y es un amor incondicional. Sí. Y amar a Dios, algo que no viste nacer, que no viste crecer, que no viste desarrollarse y que no lo ves físicamente, de repente la mente es como un cortocircuito que da. Ajá. Entonces te tienes que aferrar a sentirlo, a hablar con él, a verlo en el espíritu. Y muchas veces al principio es difícil y muchos tienen la mente analítica que dice, pero ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a amar a algo que no lo puedo ni siquiera sentar en una silla para platicarle? ¿Y cómo estás hoy? Quiero amarte. Y qué bueno que mencionas eso, Dale, porque miren, Corintios, hermanos, Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 14, dice de la siguiente manera, porque el hombre natural, no percibe, no tiene la percepción, las cosas del Espíritu Santo de Dios. No las puede captar, no las puede percibir. ¿Por qué? El hombre en la carne, wow. Sí, el hombre natural, el hombre en la carne. ¿Por qué? Porque para él son locura. ¿Cómo crees que crean algo que no puedo ver, que no puedo sentir, que no puedo palpar, que no puedo escuchar? Son locura, estás loco. Por eso nos dicen los locos a nosotros. Porque, ¿qué es la fe? La fe es ¿qué? La esperanza en algo que creemos. La esperanza de lo que no existe. La esperanza es la fe, la esperanza en algo que no podemos ver. Pero sabemos que está ahí porque Dios nos da de su espíritu y nos da de sus varias manifestaciones para poder creer en Él y creer en sus obras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para el hombre natural, para el hombre que no tiene la mente de Cristo, son locura las cosas de Dios. No las puede entender, no las puede comprender, no las puede discernir espiritualmente porque no mora en él, en ella el Espíritu de Dios. Yo sé con alguien, fíjese, aún un creyente, cuando no está lleno del Espíritu Santo o no tiene la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque va a tratar a gente mal, va a ser irrespetuoso, descordial, va a tratar a la gente de mala manera, va a ser muy rudo cuando habla con la gente, como los trata, y no le van a importar si esa persona le dolió, se sintió, lo lastimó. Esa es una persona que no tiene la mente de Cristo. No me importa cuántos años tengan sirviendo. No importa en qué lugar o posición en iglesia estén ellos sirviendo. Si son así y se tratan de esa manera a todo mundo, no tienen la mente de Cristo, porque la mente de Cristo no va a obrar de esa manera, hermanos. ¿Por qué luchamos tanto con el pecado y con la mente y con las emociones y con la carne? Porque no tenemos la mente de Cristo.
¿Cómo podemos recibir la unción y las 7 manifestaciones del Espíritu Santo? Aprendiendo a tener la mente de Cristo por medio de continuar de hacer el bien, de amar a Dios. Dios, mira hermanos, si una sola oración es lo que puedes hacer tú de día, pídele a Dios lo siguiente. Bueno, te voy a dar 2. La primera es: Dios, enséñame a amarte. Enséñame cómo amarte. En eso dice la palabra, toda la ley de Dios cuelga sobre eso. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la ley, la palabra de Dios, completamente toda está sobre ese mandamiento, ¿sí? ¿Cómo vencemos al mal? ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos caminar en el Espíritu Santo? Aprendiendo a tener la mente de Cristo. En el pasaje que acabamos de leer, voy a cerrar con esto. En 1 Corintios 2:14 que acabo de leer, nos dice que el hombre carnal pues no es capaz de percibir esas cosas porque no tiene el Espíritu de Dios. Solo los hijos de Dios, y solamente a los hijos de Dios se nos ha dado el privilegio de percibir, de entender las cosas del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el que desea creer en Dios debe de creer que Dios es un espíritu. Y el que quiera servir y creer en Él debe de servirlo. ¿Por qué? Por medio del Espíritu. Todo lo demás es rutina y método, liturgia. Todo lo demás es método y práctica. Pero Dios es espíritu y la única manera que podemos caminar en el espíritu y vencer las obras del mal es aprendiendo a tener la mente de Cristo. Recuerda esto, cuando tú aprendes a tener la mente de Cristo, Dios te suma aún más a lo que tú estás teniendo. Dios es un Dios de suma. El diablo lo que hace es dividir. Cuando tú estás en la carne y no estás en el espíritu, lo que hace el diablo es que divide. Tienes que tener cuidado entre saber si Dios te está sumando o el diablo te está dividiendo. Sí. Hermanos, ¿por qué no oramos? Para concluir ya con este tema, con esta palabra. Si tú, hermano o hermana, eres honesto contigo mismo, vas a estar de acuerdo que posiblemente no has llegado a la completa capacidad de tener la mente de Cristo. Todos luchamos con eso. Y quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. Si tú deseas tener la mente de Cristo, si tú deseas vivir la vida en el Espíritu, si tú deseas poseer las 7 manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, repite después de mí: oh Señor, recuerda que yo soy carne y hueso, y ten misericordia de mí. Lávame, Señor Jesús, con tu sangre. Entra en mi vida. Cámbiame de adentro para afuera. Cambia mi mente. Dame la mente de Cristo. Ayúdame, Señor, a rendir todo pensamiento a tu obediencia. Ayúdame, Señor, a perder todo deseo carnal que te ofende. Dame la mente de Cristo. Lléname de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo para poder caminar de una manera que te agrade a ti y sea de bendición para otros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Has dado el mejor paso. Así Has es. recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y este es el principio
de esta gran declaración que el Señor nos está dando en este momento. Si quieres recibir mi Espíritu Santo y las atribuciones de este Espíritu Santo, lo primero que debes de hacer es entregarte a mí. Y eso es lo que tú has hecho. Ahora eres parte de la familia cristiana, la familia de Amén. Dios, la familia que estaremos juntos en el reino de los cielos. Nos gozaremos y nos abrazaremos y cantaremos juntos todas esas canciones hermosas que son solamente para Dios. Nosotros somos los pastores Miguel, Michael y Rocío González del programa de Reina Restauración. Que Miguelito. que tengas una buena tarde. Que pasen buenas tardes, queridos hermanos. Aleluya. Aleluya.